El sonido rompió el silencio estéril del penthouse como un hueso partiéndose. No fue fuerte, pero fue definitivo. Un chasquido seco y metálico, seguido por el tintineo de fragmentos de circuitos contra el mármol italiano. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Elena, arrodillada en el suelo, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Frente a ella, la escultura abstracta de metal, que segundos antes adornaba el escritorio de Leandro Torres, yacía en pedazos. Era un accidente. Estúpido. Un momento de descuido en 5 años de penitencia impecable. Lo que ella no sabía era que aquel sonido no era el de un objeto rompiéndose, sino el de una puerta siendo forzada, una que ella misma había sellado con sangre y culpa. El sonido era el del pasado regresando para cobrar su deuda. Leandro Torres no gritó. Él era un hombre cuya ira no se manifestaba en explosiones volcánicas, sino en el frío cortante de una era glacial. Terminó su videollamada con una sonrisa forzada, la cámara de su laptop ajena a la tormenta que se formaba en sus ojos. «Resolveremos esto internamente», le dijo a su interlocutor, su voz un terciopelo pulido sobre una hoja de acero. Luego, finalizó la llamada, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Se levantó lentamente, cada movimiento deliberado y amenazador, su mirada fija en los escombros, pero su furia enteramente enfocada en la mujer invisible que se atrevió a volverse visible de la peor manera posible. La narrativa del mundo estaba a punto de ser reescrita por causa de aquel momento. El narrador omnisciente que observa las líneas del destino lo sabía. Sabía que la arrogancia de Leandro lo cegaba ante la verdad de la mujer frente a él. Él veía a una trabajadora de limpieza, una falla en el sistema, un engranaje insignificante que necesitaba ser aplastado y desechado. No veía a Espectro, la agente legendaria que desmanteló gobiernos con un susurro y una laptop. No veía a la mujer que se había convertido en una sombra para expiar una única y catastrófica falla. Este acto de crueldad casual no sería solo una humillación. Sería un catalizador, el cerillo arrojado a un barril de pólvora que había estado dormido por 5 largos años. «De rodillas», ordenó, la voz baja, casi un siseo. Elena no se movió, su cuerpo paralizado entre la sumisión de su vida presente y el instinto de combate de su vida pasada. La orden era una violación, una ruptura del acuerdo tácito de su invisibilidad. Ella estaba allí para limpiar la suciedad, no para convertirse en parte de ella. Pero la mirada de él era absoluta, la mirada de un hombre que nunca en su vida había tenido una orden desobedecida. Él era un dios en su torre de cristal y acero, y ella, una mortal que había tropezado en su altar. La promesa de justicia, aún no formada, parpadeaba en el aire como un espejismo lejano. Él tomó el celular de última generación del escritorio, el logotipo de Nexus Core brillando sutilmente. Apuntó la cámara hacia ella. Dije, de rodillas, y junta cada pedazo, con las manos. La humillación ahora tenía un testigo digital, una amenaza de inmortalidad viral. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un sentimiento que no era miedo, sino algo más antiguo, más peligroso. Era la escarcha que precede a la avalancha. La audiencia invisible del futuro video de YouTube ya podía saborear la venganza que vendría, la promesa de que esta injusticia no quedaría impune, de que la balanza sería reequilibrada de forma espectacular. La apertura de la historia no comenzaba con el pasado de Elena, ni con el ascenso de Leandro. Comenzaba aquí, en el punto de quiebre, en el suelo frío del penthouse más caro de la ciudad, con una mujer forzada a una posición de súplica y un hombre saboreando su poder absoluto. Cada fragmento de metal que ella recogería sería un ladrillo menos en el imperio de él.
Cada segundo de humillación sería combustible para el fuego que estaba a punto de consumir su mundo. Lo que no sabían, ni siquiera Elena en ese momento, era que las llamas se extenderían mucho más allá de esa habitación, amenazando con consumir el mundo entero. El drama estaba contenido en ese único instante. La afanadora y el multimillonario. La invisible y el omnipresente. El penitente y el dios autoproclamado. El gancho dramático no era si ella se vengaría, sino cómo. Cómo una mujer que había renunciado a todo su poder podría desmantelar a un hombre que estaba hecho de poder. La audiencia se inclina, esperando el giro, sintiendo la inevitabilidad de la colisión. La promesa era clara. Estaban a punto de presenciar una clase de justicia instantánea, una que redefiniría el propio significado de poder e impotencia. El universo tiene una forma peculiar de corregir desequilibrios. Leandro sonrió, un acto desprovisto de cualquier calidez. Me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad, dijo, la cámara todavía grabando. El mundo necesita ver lo que sucede con la incompetencia. Sus palabras eran como piedras, cada una diseñada para herir, para quebrar su espíritu. Él creía estar sellando el destino de ella, pero, en realidad, estaba sellando el suyo. Le estaba dando a Espectro una razón para regresar. Le estaba dando a un fantasma un rostro para atormentar. La resolución parecía distante, pero su semilla fue plantada allí, en el suelo fértil de la crueldad. Elena finalmente obedeció. Lentamente, se arrodilló, la tela áspera de su uniforme rozando contra el mármol liso. No fue un acto de sumisión, aunque lo pareciera. Fue un acto de cálculo. Necesitaba evaluar la situación, entender la amenaza inmediata. El instinto de agente asumió el control, operando bajo la fachada de la afanadora humillada. Mientras sus manos temblorosas comenzaban a recoger los fragmentos afilados, su mente ya estaba trabajando, catalogando vulnerabilidades, planeando rutas de escape y, lo más importante, comenzando a construir el proyecto de una venganza fría y metódica. La escena estaba montada. La promesa de un giro argumental satisfactorio flotaba en el aire, densa y eléctrica. Este no era el final de la historia de la afanadora Elena. Era el final de la hibernación de la agente Espectro. Leandro Torres, en su arrogancia ilimitada, acababa de cometer el mayor error de su vida. No solo rompió un objeto caro, rompió los sellos de la celda que una leyenda se había construido para sí misma. Y ahora, la leyenda estaba libre, observándolo a través de los ojos de una mujer a la que consideraba menos que nada. La cuenta regresiva había comenzado. Para entender la magnitud del error de Leandro, era necesario primero entender a la mujer que él humilló. Elena Viana, a los 39 años, era un estudio en autocontención. Sus días eran una rutina de monotonía deliberada. Despertar antes del amanecer. El trayecto silencioso en el transporte público, el uniforme gris que la hacía desaparecer en las paredes. El trabajo en sí era su meditación y su castigo. Cada ventana que limpiaba era un intento de ver su propio reflejo con más claridad. Cada piso que trapeaba era un esfuerzo para limpiar la mancha de su alma. Ella era la desvalida subestimada en su forma más pura. Sus colegas en la empresa de limpieza la conocían como la muda. Rara vez hablaba, sus ojos a menudo distantes, perdidos en un lugar que nadie podría imaginar. Veían a una mujer triste, quizás rota por una vida difícil. No veían los músculos de acero bajo el uniforme, holgado, entrenados en 1000 combates. No veían la mente analítica detrás de la mirada vaga, una mente que podía descifrar códigos de encriptación avanzada entre un piso y otro. La invisibilidad que la sociedad le imponía era el mismo manto que usaba como arma en su vida anterior. Ahora era su celda.
El contraste entre quién era y en quién se había convertido era un abismo. La espectro del directorio era una fuerza de la naturaleza, una agente que se movía por las sombras de las capitales mundiales, una experta en infiltración tan buena que sus propios jefes dudaban de su existencia a veces. Era la punta de la lanza en operaciones que nunca llegarían a los periódicos. Su reputación era un susurro en los pasillos de la inteligencia global. Una mujer que hablaba 8 idiomas, que podía matar a un hombre con una tarjeta de crédito y desaparecer de una habitación cerrada. Pero la operación Crisálida lo cambió todo. La misión era capturar al líder de Quimera, una organización tecnoterrorista. La captura requería un sacrificio: usar al principal científico de la organización como carnada. Elena tomó la decisión. El líder fue capturado, pero en el tiroteo, el hijo del científico, un niño de 10 años, fue atrapado en el fuego cruzado. La imagen del rostro de aquel niño, sorprendido y sin vida, quedó grabada en la mente de Elena. La victoria fue celebrada en el directorio, pero para Elena fue la derrota final. La culpa era un veneno que bebía todos los días. Y así, fingió su muerte. Borró cada rastro digital y físico de Espectro. Elena Viana murió en un accidente de auto simulado en los Alpes, y una nueva mujer, anónima y vacía, nació. Eligió la vida más simple y humilde que pudo encontrar. Una vida donde no tendría poder, ninguna decisión de vida o muerte que tomar. Solo el ritmo constante y honesto del trabajo manual. Era su forma de asegurarse de que nunca más lastimaría a nadie. El mundo que habitaba ahora estaba hecho de productos de limpieza, cubetas y la indiferencia de los ricos hacia aquellos que los servían. El único vínculo con su pasado era el medallón, un pequeño disco de plata, abollado y sin brillo, que mantenía escondido bajo el uniforme. Dentro, la pequeña foto recortada de un periódico del niño que murió. No era un recuerdo, era una sentencia, un recordatorio diario de que la redención era imposible. Lo tocaba decenas de veces al día, el metal frío contra su piel, un acto de autoflagelación silenciosa. Era el peso de esa vida perdida lo que la mantenía anclada en su nueva realidad, impidiendo que el fantasma de Espectro resurgiera. La injusticia latente del sistema en el que vivía era algo que observaba con la precisión de una analista. Veía la forma en que los ricos y poderosos se movían por el mundo, como si las reglas de la gravedad y de la decencia no se aplicaran a ellos. No veían a las personas que limpiaban sus oficinas, servían sus cafés o conducían sus autos. Eran parte del paisaje, herramientas humanas. Elena aceptaba eso. Era parte de su castigo. Se había convertido en una de esas herramientas, un objeto, pero había una diferencia. Un objeto puede ser ignorado, pero no puede sentir. Elena sentía todo. Ella era la personificación de la desvalida. Nadie apostaría por ella. Nadie miraría a la afanadora callada y vería el arma más letal que el directorio jamás había producido. Su fuerza estaba enterrada bajo capas de trauma y uniforme gris. No quería luchar, no quería ganar, solo quería que la dejaran en paz con sus fantasmas para cumplir su pena autoimpuesta en silencio. Era una existencia frágil, un equilibrio precario que dependía enteramente de su capacidad para permanecer invisible y sin importancia a los ojos del mundo. La construcción de su personaje era una deconstrucción deliberada. Se había despojado metódicamente de todo lo que la definía: su nombre, sus habilidades, su confianza, su propósito. Lo que quedaba era un cascarón, una presencia funcional cuyo único objetivo era seguir órdenes y no ser notada. Su vida era una larga y silenciosa expiación, una disculpa al universo que nadie oiría.
Y fue esta figura, esta colección de negaciones, la que el destino puso en el camino de Leandro Torres. Lo que Leandro Torres vería como debilidad era, en realidad, una fuerza contenida, una presa conteniendo un océano de violencia y habilidad. La calma de Elena no era pasividad, era control. Su silencio no era estupidez, era observación. Era una depredadora, dormida, convencida de que era una presa. Y el mundo de Leandro Torres, con toda su tecnología y poder, era un ecosistema perfectamente construido, a punto de ser invadido por una especie de ápice que él ni siquiera sabía que existía. El contraste de estatus no podría ser más absoluto. Del otro lado de esta ecuación moral estaba Leandro Torres. A los 35 años era el arquetipo del éxito del siglo XXI. El CEO y fundador de Nexus Core, un visionario cuyas entrevistas y conferencias acumulaban millones de vistas. Para el público, era un filántropo, un genio que estaba construyendo el futuro en tiempo real. Su imagen era cuidadosamente curada, una mezcla de genialidad accesible y ambición inspiradora. Vendía al mundo la promesa de una vida más fácil y segura, todo gestionado por sus algoritmos elegantes e intuitivos. Un verdadero opresor privilegiado, envuelto en ropa de diseñador y aclamación pública. Su penthouse no era un hogar, era un manifiesto, un espacio minimalista y aséptico en la cima de la torre Nexus Core, donde cada aspecto del ambiente era controlado por una IA que él mismo había diseñado. La temperatura, la iluminación, la música ambiental, todo se ajustaba a sus datos biométricos, leídos en tiempo real por sensores invisibles. No había fotos de familia, ni recuerdos, ni desorden. Solo superficies de cristal, metal pulido y concreto, un reflejo perfecto de su paisaje interior, frío, ordenado y desprovisto de cualquier sentimentalismo humano que él consideraba una falla de programación. Leandro no vivía en el mundo. Lo observaba a través de una interfaz de datos. Veía las fluctuaciones del mercado, el flujo de tráfico de la ciudad e incluso sus propios signos vitales como meros puntos de datos en un panel holográfico. Las personas no eran diferentes. Eran nodos en una red, sus comportamientos predecibles, sus emociones ineficientes. Él creía que la imprevisibilidad de la condición humana era la fuente de todos los problemas del mundo, un bug en el sistema que él, y solamente él, estaba destinado a corregir. Su arrogancia no era solo un rasgo de personalidad, era el fundamento de su filosofía. Esa filosofía era el motor de Nexus Core. La empresa no vendía solo automatización del hogar o seguridad de datos. Vendía control. Vendía la promesa de un santuario perfectamente ordenado, protegido del caos del mundo exterior. Lo que los clientes no sabían era que, al aceptar esa conveniencia, estaban entregando las llaves de sus vidas a Leandro. Cada dispositivo Nexus Core era un sensor. Cada sensor un punto de recolección de datos, alimentando el hambre insaciable de su creador por información y poder. Estaba construyendo una prisión cómoda y llamándola progreso. Lo que el mundo no veía era al tirano detrás del visionario. Las reuniones donde humillaba públicamente a ingenieros brillantes por errores de cálculo de un solo dígito. La forma en que despedía a empleados por correo electrónico con mensajes fríos e impersonales, generados por algoritmos. Su contribución ya no es estadísticamente relevante para los objetivos de la empresa, decía la notificación estándar. Construyó su imperio sobre el espionaje corporativo y la venta de datos en el mercado negro, usando las mismas herramientas de seguridad que vendía para proteger a sus clientes, para explotar sus vulnerabilidades. El mal que Leandro representaba era de una variedad nueva y aterradora. No era el mal caótico de un villano clásico, sino el mal frío y sistémico de un tecnócrata. No buscaba destruir el mundo, buscaba optimizarlo a la fuerza.
eliminando el libre albedrío como quien elimina una variable indeseada en una ecuación. Creía genuinamente que estaba actuando para un bien mayor, un futuro gobernado por su lógica superior. Personas como Elena, la afanadora, no eran ni siquiera un obstáculo, eran polvo, residuos de un sistema obsoleto que pronto serían barridos. Lo que nadie, ni siquiera las agencias de inteligencia más sofisticadas, sospechaba era la profundidad de su depravación. Leandro Torres no era solo un colaborador de la organización tecnoterrorista Quimera, proveyéndoles infraestructura. Era su nuevo cerebro, su nuevo líder. Había resucitado a la organización de las cenizas, no con la ideología anarquista de su predecesor, sino con una nueva y más peligrosa, la imposición de un control totalitario global, disfrazado de salvación tecnológica tras una crisis fabricada. Se autodenominaba Prometeo, el titán que robaría el fuego del caos y lo reemplazaría por la luz fría del orden absoluto. La injusticia latente del sistema era el propio aire que se respiraba en la torre Nexus Core. Era la complicidad silenciosa de los ejecutivos que sabían de sus métodos, pero eran seducidos por el dinero y el poder. Era el miedo paralizante de los empleados de nivel inferior que veían la crueldad y la corrupción, pero eran impotentes para actuar, atrapados por contratos y por la amenaza de ruina profesional. El sistema no estaba simplemente roto, había sido perfectamente diseñado por Leandro para protegerlo, para aislarlo de las consecuencias, para amplificar su poder mientras aplastaba a los insignificantes. Este era el mundo que Elena Viana limpiaba todos los días. Se movía por los pasillos de este imperio de cristal como un fantasma, ajena al hecho de que estaba en la guarida del sucesor del mismo mal que ella había dedicado su vida a destruir. Ella, la cazadora de la quimera original, ahora limpiaba el piso para su nuevo maestro, sin saberlo. El universo, con su sentido de ironía cruel y poética, estaba preparando el escenario para una colisión de destinos que sacudiría los cimientos de este nuevo mundo tecnológico. El contraste de estatus era, por lo tanto, una ilusión. En la superficie, él era el amo del universo, y ella, una sirvienta. Él era el futuro, ella, un vestigio del pasado. Pero bajo esa delgada capa de percepción social, la verdad era el inverso. Él era un constructor de sistemas, pero ella era una experta en romperlos. Él se escondía detrás de firewalls y ejércitos de abogados, pero ella sabía cómo convertirse en un fantasma y atravesar cualquier defensa. Él era el opresor, sí, pero su poder dependía de un sistema que él creía infalible. Ella era la prueba viviente de que nada lo es. El escenario para la humillación estaba ahora completamente montado. No sería solo un acto de un hombre cruel contra una mujer indefensa. Sería un acto simbólico. Sería el sistema de Leandro en su forma más concentrada, ejerciendo su voluntad sobre lo que él más despreciaba. El elemento humano, falto, pobre y en su visión, inútil. Cada palabra que diría, cada gesto que haría, sería un reflejo de la podredumbre que se escondía bajo la fachada brillante de Nexus Core y de su creador. Su oficina era el santuario interno de ese poder, minimalista al extremo, con un único escritorio de obsidiana y una silla que parecía más un trono. Las paredes eran pantallas de datos, fluidos. Y sobre el escritorio, entre una terminal de datos holográfica y una tablet, estaba la escultura de metal abstracta. Parecía una pieza de arte cara, una espiral de aleaciones metálicas interconectadas, un símbolo del gusto refinado y del poder de Leandro. Pero, como todo en su vida, su verdadera función estaba oculta bajo la superficie. Elena comenzó su rutina de limpieza en esa oficina con el cuidado de siempre. La aspiradora robótica ya había purificado el suelo. Su trabajo era el
Toque final. Limpiar las superficies. Remover cualquier vestigio de polvo, cualquier mancha de humanidad. Se movía con una eficiencia silenciosa, su mente a millas de distancia, en un ciclo de culpa y memoria. Era solo otro día, otra habitación, otro paso en su larga jornada de penitencia. No tenía forma de saber que estaba a punto de tropezar con el corazón de la máquina. El mundo de Leandro era digital, pero su poder era ejercido sobre personas de carne y hueso. Sus empleados vivían en un estado de ansiedad constante, monitoreados por algoritmos que medían su productividad e incluso su sentimiento a través del análisis de sus comunicaciones internas. Un mal día, una queja a un colega, podían ser señalados por una IA, llevando a una advertencia o peor. Esa era la orden que Leandro vendía al mundo. Una paz construida sobre la base de la vigilancia total y del miedo a la no conformidad. Figuras de autoridad dentro de la empresa, como sus jefes de departamento, eran cómplices, activos de esta tiranía. Ejecutaban sus órdenes más frías, traduciendo sus decretos algorítmicos en acciones humanas. Eran los generales de su ejército silencioso, bien pagados por su lealtad y por su capacidad de ignorar la brújula moral que habían abandonado hace mucho tiempo. Veían la manera en que él trataba a las personas de servicio, la forma en que descartaba a los empleados, y no hacían nada, pues intervenir significaría poner sus propios privilegios en riesgo. La injusticia no era solo latente, era la política de la empresa. Nexus Core era famosa por usar empresas de servicios tercerizadas y mal pagadas, como la de Elena, para distanciarse de la responsabilidad laboral. Para Leandro, estas personas no eran empleados. Eran un servicio consumible, como la electricidad o el agua, desechables, reemplazables. Esta deshumanización deliberada era fundamental para su visión del mundo, y como Elena estaba a punto de descubrir, para su crueldad personal. La narrativa se aproximaba al punto de ignición. La tensión se acumulaba no solo entre los dos personajes, sino en todo el ecosistema que los rodeaba. La arrogancia de Leandro había alcanzado su punto máximo, alimentada por un poder incontestado. La latencia de Elena estaba en su punto más profundo, una calma antes de la tormenta. El universo estaba alineando las piezas para el incidente incitante, el momento en que la fuerza irresistible de la crueldad de un hombre colisionaría con el objeto inamovible del dolor de una mujer. Mientras Elena extendía la mano para limpiar el polvo del escritorio de obsidiana, su pie se enganchó ligeramente en el cable de alimentación de un dispositivo que no había visto. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero fue suficiente. El cable jaló su brazo hacia un lado en el momento exacto en que pasaba por la escultura de metal. Intentó corregir sus reflejos antiguos luchando contra la lentitud de su vida actual, pero era demasiado tarde. La escultura osciló por un segundo, un péndulo del destino, antes de caer del borde del escritorio. Lo que estaba a punto de suceder sería el detonante. El evento que probaría que incluso el sistema más controlado tiene variables que no puede prever. Leandro, en su torre de control, creía haber eliminado todas las fallas humanas. No contaba con que la mayor falla no sería la incompetencia de una afanadora, sino su propia e ilimitada arrogancia. Estaba a punto de humillar a la única persona en el planeta con la capacidad y la motivación para desmantelar su imperio desde adentro hacia afuera. La escena de la humillación pública estaba lista para comenzar. No sería solo un jefe reprendiendo a un empleado, sería un choque de mundos, la colisión entre la penitencia silenciosa y el privilegio ruidoso. El momento en que la invisibilidad de Elena sería rasgada, exponiéndola no solo a la crueldad de Leandro, sino también a los fantasmas de su propio pasado. El gatillo de la injusticia estaba a punto de ser jalado con una fuerza que resonaría mucho más allá de esa lujosa habitación.
El sonido del objeto golpeando el suelo de mármol fue ahogado, pero lo que siguió fue agudo e inconfundible. El chasquido de aleaciones finas partiéndose, el sonido de tecnología compleja siendo deshecha. La escultura no solo se rompió, se hizo añicos, revelando un interior que no pertenecía a una obra de arte. Hilos de fibra óptica, finos como cabellos, se esparcieron como una telaraña rota. Pequeños circuitos, densamente, compactados, brillaban bajo la luz fuerte de la oficina. Elena se congeló, la sangre helándose en sus venas. No había tirado solo una decoración. Había roto algo importante, algo funcional, algo secreto. Leandro, que estaba a mitad de una frase en su videollamada, se detuvo. Su rostro, proyectado en una pantalla para alguna junta directiva al otro lado del mundo, permaneció perfectamente neutro. Pero en persona, en la habitación, ocurrió una transformación. La máscara de visionario accesible se desintegró, revelando la estructura de tiranía fría por debajo. Sus ojos, que antes expresaban compromiso corporativo, se convirtieron en astillas de hielo. No miró a Elena, miró los escombros, y en ellos vio una violación imperdonable de su orden. Con una calma aterradora, se dirigió a su llamada. Señores, un pequeño problema técnico aquí en mi oficina. Tendremos que reprogramar. Su voz era suave, casi apaciguadora, un contraste violento con la furia que emanaba de él en ondas palpables. Finalizó la llamada y la imagen de los ejecutivos confundidos parpadeó y desapareció. El silencio que llenó la habitación era absoluto y pesado, como la presión del fondo del océano. Y entonces, muy lentamente, giró la cabeza y fijó la mirada en Elena. Era la mirada de un científico observando un espécimen que estaba a punto de disecar. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste?, preguntó, y la pregunta no pedía una respuesta. Era una declaración de culpa. Elena abrió la boca para disculparse, para explicar, pero las palabras murieron en su garganta. Vio en sus ojos que las disculpas eran irrelevantes. Las explicaciones eran inútiles. No estaba interesado en la causa, solo en el efecto. Y el efecto sería su ira. Ella, que había enfrentado escuadrones de mercenarios, sintió un tipo diferente de miedo. El miedo a la impotencia total. Él caminó hasta el escritorio, tomó su smartphone y lo activó. La luz de la pantalla iluminó su rostro, dándole una apariencia fantasmagórica y cruel. Vamos a documentar esto, dijo, más para sí mismo que para ella. Un estudio de caso sobre incompetencia. Apuntó la cámara hacia Elena, que todavía estaba paralizada en medio de la habitación. La humillación no sería suficiente. Tenía que ser registrada, archivada y usada como un arma. Estaba transformando el fracaso de ella en contenido, su sufrimiento en un activo digital. «Arrodíllate», ordenó. La palabra resonó en el silencio, fría y afilada. Elena sintió sus rodillas flaquear, una rebelión instintiva contra la orden degradante. En su vida anterior, tal comando habría sido recibido con una explosión de violencia calculada. Podría romperle el brazo en 3 lugares antes de que él terminara la frase, pero ya no era esa persona. Era una afanadora, era una penitente, y su penitencia exigía sumisión. Entonces, con el peso de 5 años de culpa empujándola hacia abajo, se arrodilló. Ahora, continuó Leandro, circulando a su alrededor como un tiburón, el teléfono siempre enfocado. Junta cada pedazo. Usa las manos. Quiero que sientas la textura de tu falla. Los fragmentos de metal y circuito eran afilados. Cada pieza que Elena recogía le picaba la piel. Un pequeño precio a pagar por el dolor mucho mayor en su alma. Podía sentir la mirada de él, el lente de la cámara, disecando cada movimiento suyo. Ya no era una persona para él. Era un espectáculo de degradación, y él era el único espectador y director.
Las figuras de autoridad, en este caso, eran el público, imaginario para el que Leandro estaba actuando, sus socios, sus rivales, los seguidores anónimos a los que amenazaba con mostrar el video. Estaba afirmando su dominio no solo sobre ella, sino sobre el concepto de falla en sí. En su mundo no había espacio para errores. Aquellos que erraban no eran corregidos, eran aplastados y convertidos en ejemplos para los otros. La complicidad venía del sistema que él creó, donde todos sabían que lo mismo podría sucederles si se salían de la línea. Mientras Elena juntaba los pedazos, su mente comenzó a trabajar, un instinto enterrado hace mucho tiempo saliendo a la superficie. Notó la densidad de los componentes, la complejidad del cableado. Esto no era un prototipo cualquiera. La calidad era militar. La encriptación de hardware visible en uno de los chips más grandes la reconoció. Era un estándar usado por un solo grupo. Un grupo que ella pensaba haber destruido para siempre. Quimera. Un escalofrío de hielo verdadero. No de miedo, sino de shock. Recorrió su cuerpo. Leandro, ajeno a la tormenta de revelaciones en la mente de Elena, continuaba su monólogo cruel para la cámara. Vean esto. Es lo que pasa cuando permites que el fondo del pozo de la sociedad entre en lugares importantes. No pueden evitarlo. Rompen cosas. Ensucian todo. Es su naturaleza. Cada palabra era un golpe, diseñado para despojarla de su humanidad. La estaba reduciendo a un estereotipo, una función, una nada. Y en el silencio, Elena continuaba su trabajo, su mente ahora corriendo a 1000 kilómetros por hora. El gatillo de la injusticia fue maximizado a cada segundo que pasaba. No era solo la pérdida de un empleo lo que estaba en juego, o la vergüenza pública. Era la profanación de su propósito autoimpuesto. Su vida de limpieza era sagrada en su penitencia. Era la única cosa que le daba una estructura para contener su dolor. Y Leandro estaba deliberadamente transformando su santuario en una celda de tortura, usando las propias herramientas de su expiación, el trabajo manual, la humildad, en su contra. Juntó casi todos los pedazos. Su mano se extendió hacia el último fragmento que estaba cerca del pie de Leandro. Y fue entonces que él lo notó. Una delgada cadena de plata saliendo del cuello de su uniforme. Un detalle fuera de lugar. Un artículo personal en una persona que debería ser impersonal. La curiosidad de Leandro, siempre analítica y cruel, fue despertada. Bajó el teléfono por un momento, su interés enfocado en ese nuevo dato. ¿Qué es eso?, preguntó, el tono peligrosamente suave. Antes de que Elena pudiera reaccionar o esconderlo, él movió el pie, no hacia un lado, sino hacia adelante. Pisó con fuerza su mano extendida, clavándola contra el mármol. El sonido de huesos pequeños y del medallón de plata siendo aplastados fue nauseabundamente audible. Un dolor blanco y caliente explotó en su mano, subiendo por su brazo. Ella jadeó, apretando los dientes para no gritar. Mantuvo el pie allí por un largo momento, saboreando el poder. Luego, se agachó, un depredador examinando a su presa herida. Quitó el pie y recogió lo que quedaba del medallón aplastado. Estaba deformado, el metal torcido. Con un esfuerzo deliberado de su pulgar, forzó la tapa abollada a abrirse. Miró lo que había adentro, su expresión cambiando de curiosidad a un desprecio divertido. Dentro del medallón estaba la pequeña foto descolorida del niño, el rostro sonriente e inocente que atormentaba los sueños de Elena por 5 años, símbolo de su mayor fracaso y la razón de su existencia actual. Leandro miró la foto, luego el rostro de Elena, pálido de dolor y shock, y entonces se rió. No fue una risa fuerte, sino un sonido corto, seco y desdeñoso que cortó a Elena más profundamente que cualquier herida física. Se levantó,
sosteniendo el medallón destruido entre el pulgar y el índice como si fuera un pedazo de basura. Miró a los ojos de Elena, ojos que ahora estaban llenos de una tormenta peligrosa, y dio el golpe final, la frase que fue diseñada para destruir el último santuario que ella poseía, su memoria, su dolor. «Debe ser el hijo que abandonaste para venir a limpiar mi mugre», dijo con una sonrisa de escarnio. Luego, casualmente, arrojó el medallón aplastado en un bote de basura cercano. Aquel acto, más que el dolor, más que la humillación, fue lo que completó la transformación. Algo dentro de Elena Viana se partió. O quizás, algo que estaba roto hace mucho tiempo, finalmente encajó en su lugar. El dolor en su mano desapareció, reemplazado por una claridad helada. El ruido del mundo desapareció, reemplazado por un silencio enfocado y mortal. La afanadora humillada se fue. La mujer que se arrodillaba, que aceptaba el dolor como su penitencia, se evaporó. En ese instante, arrodillada en el suelo de la oficina de Leandro Torres, con la mano aplastada y el corazón profanado, la espectro regresó de entre los muertos. Su luto no terminó, pero fue transformado. La culpa no desapareció, pero fue reforjada en un nuevo material, propósito, un propósito frío, afilado y absolutamente letal. Elena levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción, sin lágrimas, sin ira, solo un vacío aterrador. La mirada que le dio a Leandro no era la de una víctima, era la mirada de una evaluadora. Lo estaba midiendo, no como a un hombre, sino como a un objetivo. Estaba catalogando sus debilidades, la arrogancia, la dependencia de la tecnología, la previsibilidad de su crueldad. Él había encendido el cerillo. Ahora, la espectro se aseguraría de que él se quemara en el incendio que él mismo comenzó. Lo que Leandro vio en esa mirada lo hizo retroceder un paso, un movimiento inconsciente. Por primera vez, una pequeña semilla de duda fue plantada en su mente perfectamente ordenada. No entendió lo que vio, pero lo sintió. Sintió el cambio en la presión atmosférica de la habitación. Acababa de aplastar un insecto, pero lo que le devolvía la mirada desde el suelo no era un insecto. Era algo antiguo, algo peligroso. El punto de inflexión había llegado. La cacería estaba a punto de comenzar, y Leandro Torres, el gran depredador, acababa de convertirse en la presa. Elena se levantó. El movimiento no era el de una mujer con la mano aplastada. Era fluido, equilibrado y peligrosamente silencioso. No miró los fragmentos restantes en el suelo, ni el bote de basura que contenía los restos de su corazón. Miró a Leandro una última vez, y su rostro era una pizarra en blanco, borrada de toda emoción. Ese vacío era más amenazador que cualquier furia. Sin una palabra se dio la vuelta y caminó fuera de la oficina, sus pasos firmes y uniformes sobre el mármol. La afanadora había entrado en esa habitación. La espectro estaba saliendo. Leandro se quedó parado, el medallón aplastado olvidado, la cámara de su celular colgando flojamente en su mano. Debería sentirse triunfante, el vencedor de ese pequeño enfrentamiento de poder. En cambio, un escalofrío inexplicable recorrió su espina dorsal. La mirada de ella no encajaba en los datos. No correspondía al perfil de una trabajadora de bajos ingresos y sin educación. Había una profundidad allí, una inteligencia fría que lo perturbó a un nivel fundamental. Descartó el sentimiento como una anomalía, un error en su propia percepción, y volvió su atención al servidor roto en el suelo. En el trayecto a casa, el mundo parecía diferente para Elena. Los colores eran más nítidos, los sonidos más claros, los rostros en la multitud ya no eran un borrón anónimo, eran un conjunto de datos a ser analizados, patrones de comportamiento, amenazas potenciales, rutas de escape.
Su conciencia operacional, suprimida por 5 años de monotonía, regresó con toda su fuerza. El mundo ya no era un lugar para esconderse. Se había convertido una vez más en un campo de batalla. Su dolor no había desaparecido, solo se había transformado en un enfoque cristalino. Su pequeño apartamento era exactamente como lo había dejado, austero, limpio y anónimo. Pero no se detuvo en la sala. Fue al cuarto, a una pared que parecía perfectamente normal. Con una serie de presiones precisas en lugares específicos, un panel se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Allí dentro, envuelto en material a prueba de estática, estaba su pasado. Una laptop robusta y sin marca, un conjunto de discos duros encriptados, un teléfono satelital y un kit médico de nivel militar. El kit de herramientas de la resurrección de la Espectro. Se sentó en el borde de la cama y abrió el kit médico. Con una calma de cirujana, examinó su mano aplastada. Algunos huesos del metacarpo estaban ciertamente fracturados. El dolor era un hecho, no un sentimiento. Limpió los cortes, aplicó un antiséptico potente y con una serie de movimientos rápidos y eficientes, inmovilizó la mano con una férula y vendas. No hubo un gemido, ni una vacilación. Era su cuerpo, pero también era una máquina que necesitaba reparación para funcionar de forma óptima. La afanadora habría llorado. La Espectro solo arregló el daño. El punto de inflexión no fue solo la decisión de vengarse, fue la metodología. La antigua Elena, la soldado, podría haber recurrido a la violencia física, pero la nueva Espectro, renacida de la humillación, tenía un plan más elegante y cruel. No iba a quitarle la vida a Leandro, iba a desmantelarla de él, pieza por pieza. Usaría la esencia misma de él, su fe en la tecnología, su necesidad de control, su arrogancia, como las armas de su destrucción. Lo haría sentir la misma impotencia, la misma exposición, la misma violación que él le infligió. Conectó la laptop. La máquina arrancó en un sistema operativo personalizado que no existía en ninguna base de datos del mundo. Las líneas de código que aparecieron en la pantalla eran su verdadera lengua nativa. El plan era una sinfonía de caos digital, una venganza ejecutada a través de firewalls y puertas traseras. El primer paso era simple: obtener acceso. Para un hombre como Leandro, que creía haber construido una fortaleza digital impenetrable, la idea de una afanadora violando sus defensas era menos que imposible. Era un chiste, y la arrogancia de él era la llave maestra de Elena. La tensión comenzó a acumularse, no en una habitación, sino en el éter digital que conectaba todo en la vida de Leandro. Elena, desde su apartamento anónimo, se convirtió en un fantasma en la máquina. Sus habilidades, oxidadas por años de desuso, regresaron rápidamente. No necesitó forzar la entrada al sistema de Nexus Core. Danzó a través de él, encontrando las vulnerabilidades dejadas por la arrogancia de su creador. Puertas traseras de desarrollador nunca cerradas, contraseñas por defecto en subsistemas olvidados. Para ella, la red de Leandro era una casa con todas las ventanas abiertas. La revelación de la habilidad secreta de Elena no fue un evento público, sino un terror privado que comenzó a desarrollarse en el penthouse de Leandro. Todo comenzó sutilmente. Las luces de la sala comenzaron a parpadear en el código Morse para la letra S, de suciedad. El sistema de sonido, que normalmente tocaba música clásica suave, comenzó a reproducir estática en intervalos aleatorios. La temperatura de la habitación caía inexplicablemente a niveles congelantes antes de volver a la normalidad. Eran pequeñas fallas, anomalías que podrían descartarse como bugs. Leandro se enfureció. Convocó a sus mejores ingenieros de sistema por video, gritando sobre incompetencia y fallas de diseño.
Los observó a través de su cámara, viéndolos sudar bajo presión, acusándolos de sabotaje. No podía concebir que la amenaza pudiera venir de fuera de su círculo inmediato. Su paranoia, siempre presente, comenzó a intensificarse. Confiaba en su sistema, en su lógica. Si el sistema estaba fallando, entonces la lógica estaba bajo ataque. ¿Pero por quién? La inversión de poder se volvió más audaz. Elena hackeó las cuentas financieras personales de Leandro. No robó dinero. Eso sería muy burdo. En cambio, hizo una donación anónima de $1.000.000, proveniente directamente de la cuenta personal de él, a una organización sin fines de lucro que proporcionaba asistencia legal a trabajadoras domésticas maltratadas. La transacción fue registrada, irreversible, y la notificación apareció en todos los dispositivos de Leandro simultáneamente, con la nota de donación diciendo solo, una pequeña limpieza. El shock para Leandro fue profundo. Esto no era un bug. Era una violación deliberada e inteligente. Era un mensaje. Ordenó un escaneo completo de sus sistemas, una cuarentena digital. Se encerró en su penthouse, confiando solo en sí mismo para encontrar al intruso. Pero cuanto más buscaba, más jugaba el fantasma con él. Archivos confidenciales de negocios eran renombrados como Basura Docs. El video de la humillación de Elena, que él había guardado en un archivo seguro, fue reemplazado por un bucle de 1 minuto de su propio rostro, contorsionado de ira. La fortaleza tecnológica de Leandro se había convertido en su prisión psicológica. Las puertas automáticas se negaban a abrir por segundos. Luego se abrían abruptamente. Las pantallas de datos mostraban brevemente la foto del niño del medallón antes de volver a la normalidad. Cada elemento de su ambiente perfectamente controlado ahora era una fuente de tormento, un recordatorio de su vulnerabilidad. El hombre que veía el mundo como datos estaba siendo enloquecido por un fantasma en los datos. Estaba perdiendo el control, la única cosa que realmente valoraba. Su paranoia se transformó en una caza de brujas. Acusó a su jefe de tecnología, luego a su rival en una empresa competidora. Usó sus propias herramientas de vigilancia contra su equipo, leyendo sus correos, escuchando sus llamadas. Se convirtió en el tirano paranoico que siempre estuvo bajo la superficie, pero ahora en plena exhibición. Estaba cazando un fantasma, un hacker de un nivel de sofisticación que nunca había visto. Alguien que no solo entendía su tecnología, sino también su psicología. Elena observaba todo desde lejos, monitoreando sus reacciones a través de las propias cámaras de seguridad de él. Veía su imperio de calma desmoronarse, su certeza convertirse en miedo. La justicia no estaba siendo rápida, estaba siendo metódica. Una muerte por 1000 cortes digitales. Estaba invirtiendo el guión, haciéndolo sentir impotente, observado y violado en su propio santuario. Era una venganza fría, precisa y profundamente satisfactoria. No solo estaba rompiendo su sistema, estaba rompiendo su espíritu. La tensión alcanzó el clímax de la primera fase de la venganza de Elena. Leandro, exhausto y frustrado tras días de asedio digital, estaba sentado en su oscura oficina, mirando las líneas de código en su pantalla, intentando encontrar al intruso. Creía haber finalmente aislado la anomalía en un subsistema de cámara de seguridad. Ejecutó un diagnóstico, esperando encontrar un rastro, una firma digital, cualquier cosa que pudiera identificar a su verdugo. Y entonces, Elena le dio lo que él quería. Por un único segundo, antes de que el sistema entero simulara una falla catastrófica, un archivo de video apareció en la pantalla de Leandro. No era de una cámara de seguridad interna. La fecha y hora eran de 5 minutos atrás. La ubicación era su habitación privada, un lugar al que nadie más que él había entrado en años. Y la imagen era un único cuadro, perfectamente nítido. El cuadro mostraba el rostro de la afanadora.
No el rostro sumiso y derrotado que él recordaba, sino un rostro calmado, enfocado y mirando directamente al lente de una cámara que ni él sabía que estaba allí. Y entonces, el archivo se corrompió. La pantalla se volvió negra y una única línea de texto apareció en el centro. Deberías haber limpiado tu propia mugre. El sistema entero se reinició y todos los registros del evento fueron borrados como si nunca hubieran existido. El shock en el rostro de 1900. Leandro fue absoluto. La disonancia cognitiva lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La afanadora, la mujer que aplastó bajo sus pies, la criatura irrelevante que descartó. Era ella. No podía ser ella, pero era. Su lógica se partió. El orden de su universo se deshizo. El insecto que intentó aplastar no era un insecto, era la arquitecta de su infierno personal. En ese momento de revelación impactante, la inversión de poder fue completa. El multimillonario todopoderoso estaba siendo atormentado y desmantelado por la mujer a la que consideraba menos que humana. La justicia no solo fue acelerada, fue personalizada y entregada a través del propio sistema que él usaba para oprimir a los demás. Elena, la espectro, se había revelado no con una explosión, sino con un susurro digital que rompió el mundo de su enemigo, y la parte más aterradora para Leandro era que esto era solo el comienzo. La escalada del conflicto comenzó en el momento en que la lógica de Leandro se quebró. Su mente, incapaz de procesar la realidad de que la afanadora era su verdugo, buscó una explicación más palatable. Tenía que ser un truco, un ataque de un rival usando la imagen de ella como una forma de guerra psicológica. Movilizó a su equipo de seguridad de élite, exmilitares con equipo de última generación, para hacer un barrido completo en la torre Nexus Core, piso por piso, centímetro por centímetro. Estaba cazando a una intrusa física, un fantasma de carne y hueso, ciego a la verdad de que el fantasma ya estaba dentro de cada cable y circuito de su imperio. Esa reacción predecible era exactamente lo que Elena esperaba. Mientras los equipos de seguridad de Leandro registraban salas de servidores y ductos de ventilación, creando un ruido de fondo físico y digital, ella usó la distracción como cobertura. El tormento psicológico había cumplido su propósito, quebrar la compostura de él y forzarlo a desviar sus recursos. Ahora, la verdadera infiltración podía comenzar. La venganza personal ya no era suficiente. Necesitaba algo para destruirlo públicamente, para exponer al monstruo detrás del filántropo. Necesitaba sus secretos más oscuros. Volvió su atención al servidor central de Nexus Core, el corazón digital del imperio de Leandro. Este no era el sistema de automatización del hogar que había violado con facilidad. Este era una bóveda digital, protegida por capas de firewalls de IA y encriptación cuántica experimental. Era la fortaleza donde guardaba los verdaderos esqueletos de su negocio, los datos robados, las pruebas de espionaje corporativo, los acuerdos ilegales. Invadir aquello no era un trabajo para un hacker común, era una misión para la Espectro. Lo que siguió fue una batalla silenciosa, librada a la velocidad de la luz. De un lado, la IA de seguridad de Leandro, diseñada para aprender y adaptarse a cualquier amenaza. Del otro, Elena, cuya mente funcionaba con una lógica igualmente compleja, pero con algo que la IA no poseía: intuición y un conocimiento íntimo de la vanidad de su creador. No atacó el sistema de frente. Lo sedujo, dejó pistas falsas, explotó los sesgos que Leandro había inevitablemente programado en la máquina, que era un reflejo de sí mismo. La victoria en esta fase fue una serie de pequeñas victorias, una contraseña de administrador adivinada no por fuerza bruta, sino por la comprensión de la psicología narcisista de Leandro, un protocolo de seguridad eludido no por una falla en el código, sino por explotar la
confianza excesiva del sistema en sus propios sensores. La multitud que presenciaba esta victoria era el propio sistema de defensa siendo desmantelado pieza por pieza, sus centinelas digitales dormidos o engañados uno por la maestra de la infiltración. Finalmente, después de horas de combate digital intenso que dejarían a cualquier otro experto exhausto, lo consiguió. Una única línea de comando parpadeó en su pantalla. Acceso concedido. Estaba dentro. Había atravesado la muralla más alta y ahora estaba en el patio interno del castillo de Leandro. La sensación de triunfo fue breve, inmediatamente reemplazada por la urgencia de la misión. Comenzó a registrar los directorios, los archivos, buscando el arma que necesitaba para acabar con él. La mayor parte de lo que encontró era lo que esperaba: pruebas de crímenes financieros, chantaje, robo de propiedad intelectual, material suficiente para enviarlo a prisión por varias vidas. Pero eso parecía pequeño, incompleto. Había una sección del servidor que permanecía oscura, una partición oculta que ni siquiera el acceso de administrador podía ver. Estaba protegida por una capa final de encriptación, una que no reconoció de inmediato, pero que le dio un escalofrío familiar. Enfocó toda su atención en esta última puerta. La complejidad de la encriptación era absurda, mucho más allá de cualquier cosa que una corporación, incluso una paranoica como Nexus Corp, necesitaría. Tenía una firma militar, pero era más compleja, más orgánica. Y entonces lo vio. Un pequeño fragmento de código en la rutina de Handshake, una firma digital que ella jamás olvidaría. Era la marca de Quimera. La sangre en sus venas pareció congelarse. No era posible. Estaban muertos. Ella misma había supervisado el desmantelamiento. Su venganza personal se evaporó, reemplazada por un horror helado. La realidad de la situación la golpeó como una ola. Leandro no era solo un multimillonario corrupto. Quimera no estaba muerta. Había cambiado. Había evolucionado. Y Leandro era de alguna forma parte de ello. Con las manos temblando por primera vez, no de miedo, sino de una adrenalina terrible, redobló sus esfuerzos, atacando esa última barrera con la furia de quien se enfrenta al fantasma de su mayor enemigo. La barrera cedió. Lo que encontró adentro lo cambió todo. No eran solo archivos. Era el plan de resurrección de Quimera. Manifiestos que hablaban no de anarquía, sino de un nuevo orden mundial forzado a través de la tecnología. Listas de agentes, planos de infraestructura crítica, y lo más aterrador de todo, los detalles de un plan de ataque en 3 fases llamado Proyecto Omega. La victoria aplastante que buscaba contra Leandro ahora parecía un juego de niños frente a la catástrofe que se desplegaba en su pantalla. Sus ojos recorrieron los planos del Proyecto Omega. Fase 1. Un apagón coordinado de la red eléctrica de toda la nación usando un pulso electromagnético dirigido. Fase 2. El colapso del sistema financiero a través de un ataque de denegación de servicio masivo. Fase 3. Nexus Core, y por extensión Quimera, emergería como la salvadora, usando su tecnología para restaurar el orden, efectivamente asumiendo el control de la infraestructura del país bajo un régimen de ley marcial tecnológica. El público que validaría su victoria ya no era un grupo de colegas o soldados, sino la población entera de una nación, completamente inconsciente de que sus vidas estaban a punto de ser arrojadas al caos. La escala del mal de Leandro era inimaginable. No quería solo ser rico o poderoso. Quería ser el sistema operativo de una nueva sociedad, el Dios benevolente y tiránico que salvó a todos, sumergiéndolos primero en la oscuridad. Y entonces, en medio de los archivos del Proyecto Omega, vio las referencias. Un dispositivo crucial para la seguridad del plan, un punto de falla intencional diseñado para garantizar que el proyecto no pudiera ser interrumpido
o caer en manos enemigas. Lo llamaban la llave de Cronos. Las especificaciones técnicas, la apariencia, la composición de aleaciones metálicas, era la escultura de metal que había roto en la oficina de Leandro. Un documento de protocolo explicaba la función de la llave de Cronos. No era solo un servidor o un dispositivo de almacenamiento. Era un interruptor de hombre muerto, un Dead Man's Switch. Transmitía una señal constante de todo en orden a la red durmiente de Quimera. Si esa señal se interrumpía, si la llave era destruida, la red lo interpretaría como la captura o muerte de su líder, Prometeo. La consecuencia de la interrupción de la señal era automática e irreversible. Elena leyó la línea de comando que se ejecutaría en el momento en que la señal de la llave de Cronos se perdiera. Iniciar protocolo Omega, cuenta regresiva de 72 horas, sin cancelación. Miró el registro del sistema. La señal de la llave de Cronos se había interrumpido hacía casi un día, en el momento exacto en que la tiró del escritorio de Leandro. La cuenta regresiva ya estaba en marcha. La habitación pareció girar, el aire se enrareció, el triunfo de su infiltración, la satisfacción de su venganza, todo se deshizo en puro y absoluto horror. No había expuesto su plan, no lo había impedido. Con su acto de venganza personal y mezquina, había activado su apocalipsis digital. Había iniciado personalmente la cuenta regresiva para la catástrofe que ahora amenazaba a millones de vidas inocentes. La victoria, total y aplastante que había logrado, fue sobre sí misma. Había demostrado que todavía era la Espectro, la mejor de los mejores, y, como la mejor, había cometido el mayor error de su carrera, un error que hacía que la muerte de aquel niño en la Operación Crisálida pareciera pequeña en comparación. La culpa, que cargó como una cruz por 5 años, ahora regresaba con el peso de un mundo entero. El sistema corrupto que quería destruir era mucho más grande que solo Leandro Torres. Era Quimera. Y ella, en su intento de justicia acelerada, solo había acelerado el plan de ellos. La ironía era tan abrumadora que rozaba lo cósmico absurdo. Era la cazadora y el gatillo, la detective y la causa del crimen. Su momento de mayor poder se convirtió en su momento de mayor impotencia. El nuevo orden moral que esperaba crear al exponer a Leandro ahora era una broma de mal gusto. No había tiempo para la justicia, solo para el control de daños a una escala masiva. El objetivo ya no era arruinar a un hombre, era salvar a un país. La misión cambió drásticamente de una vendetta personal a una carrera desesperada contra el tiempo, una carrera que ella misma había iniciado. La victoria se transformó en cenizas en su boca. Miró el reloj en la pantalla de su laptop. Poco más de 48 horas restantes. El fantasma que había despertado para atormentar a un hombre, ahora tenía que encontrar una manera de salvar al mundo. Y tendría que hacerlo sola, como una agente renegada, perseguida por su pasado y, ahora, atormentada por las consecuencias cataclísmicas de su presente. La verdadera escalada apenas había comenzado. La resolución del conflicto personal de Elena fue instantánea y brutal. Ante la cuenta regresiva para el proyecto Omega, su venganza contra Leandro Torres se volvió trivial, una preocupación insignificante frente al abismo. El nuevo orden moral que surgió no fue de justicia, sino de responsabilidad abrumadora. El sistema que necesitaba limpiar o destruir ya no era el imperio de un multimillonario arrogante, sino la red tecnoterrorista que ella misma, inadvertidamente, había despertado de su hibernación. Cada segundo que pasaba en el reloj era un peso más en su conciencia. Las consecuencias para los villanos, por ahora, eran paradójicas. Leandro Torres, en lugar de ser arruinado, estaba ahora más peligroso que nunca. Al darse cuenta de que su sistema había sido invadido y la llave de Cronos destruida,
Supo que el protocolo Omega estaba activo. Su paranoia fue reemplazada por una determinación febril. Ya no estaba cazando a un fantasma por venganza. Estaba en una carrera contra el tiempo para garantizar que su plan apocalíptico tuviera éxito. Elena no lo había debilitado, lo había acorralado, y un animal acorralado es siempre más letal. La victoria de Elena se transformó en su prisión. Era la única persona en el planeta que sabía la verdad completa, que entendía la amenaza y que tenía la capacidad de quizás hacer algo al respecto. Pero estaba sola. Una ex agente oficialmente muerta, sin recursos, sin apoyo, con una mano fracturada y menos de 48 horas para impedir el colapso de una nación. La ironía era abrumadora. Para limpiar la mugre de Leandro, había esparcido una mugre mucho mayor sobre el mundo entero. Miró su reflejo en la pantalla oscura de la laptop. Vio el rostro de una mujer cansada, atormentada por fantasmas del pasado y del futuro. La culpa por la muerte del niño en la Operación Crisálida siempre había sido su carga. Ahora, esa culpa tenía compañía. La perspectiva de millones de vidas siendo destruidas por causa de su búsqueda de redención personal era una forma de tortura que nunca podría haber imaginado. Necesitaba actuar, no por venganza, sino por una expiación en una escala que nunca quiso. El sistema corrupto de Quimera, ahora liderado por la lógica fría de Leandro, necesitaba ser combatido no con ira, sino con precisión. Elena cerró los ojos y forzó a su mente a calmarse. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba un plan, necesitaba activos, necesitaba acceso a sistemas de satélite, bases de datos de inteligencia y, lo más importante, personas. Y eso la llevó a una conclusión aterradora. Ya no podía hacer esto sola. Había solo una persona que podría ayudarla. Un hombre que la entrenó, que la guió y que lloró en su funeral simulado. Elías, su antiguo mentor y jefe en el directorio. Contactarlo era el mayor riesgo de todos. Para el directorio, la Espectro estaba muerta. Si resurgía ahora, en medio de una crisis inminente, no la verían como una aliada. La verían como una agente renegada peligrosa, posiblemente comprometida, posiblemente la causa misma de la amenaza. Pasaría de cazadora a cazada en un instante. Pero no había elección. La alianza forzada era su única opción. Tomó el teléfono satelital de su escondite. La batería todavía estaba cargada, mantenida por un pequeño panel solar durante 5 años, esperando un día que esperaba que nunca llegara. Encender. Ese teléfono era como encender una bengala en medio de la oscuridad, visible para cualquier agencia de monitoreo en el mundo. Era el fin de su vida como una sombra. Era su regreso al juego. Con los dedos de la mano buena, tecleó un mensaje. No era una frase, sino una secuencia de números y letras, un código que parecía aleatorio para cualquiera, excepto para un hombre. Era la cifra de un solo uso que utilizaron en su primera misión juntos, hacía casi 20 años. El mensaje era simple y contenía solo 3 informaciones: Quimera, Prometeo, Omega. Añadió las coordenadas de un punto de encuentro neutral y una hora, y luego presionó enviar. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Cada sonido fuera de su apartamento parecía ser el de un equipo de asalto del directorio viniendo para neutralizarla. Esperaba una respuesta, cualquier respuesta. El silencio significaría que Elías la había descartado, denunciado. Una respuesta hostil significaría que tendría que luchar para salir. Su vida entera se resumía a ese momento, a la confianza en un hombre que no veía desde hacía 5 años. El teléfono vibró. Un único mensaje apareció en la pantalla. No estaba codificado. Eran solo 3 palabras, pero contenían un mundo de shock, incredulidad y peligro.
¿Fantasma? ¿Dónde estás? La respuesta no vino del número seguro de Elías, sino de un canal general del directorio. Él había recibido el mensaje y en lugar de responder en secreto, la había expuesto. Estaba siendo observado. La situación era aún peor de lo que imaginaba. El nuevo orden moral estaba establecido. Elena ya no estaba luchando contra un hombre, sino contra el tiempo, contra una organización terrorista, y ahora, potencialmente contra la propia agencia que un día sirvió. La resolución no sería limpia, sería una guerra en múltiples frentes. Respondió al mensaje nuevamente en código, explicando la situación de la forma más concisa posible. Activé Omega sin saber. Llave de Cronos. Destruida. Leandro es Prometeo. Necesito acceso, o todos perdemos. Las consecuencias para el sistema del directorio fueron inmediatas. Una alerta de nivel máximo sonó en sus cuarteles generales subterráneos. La agente más legendaria y peligrosa de ellos no solo estaba viva, sino que estaba en el centro de una amenaza de nivel de extinción. Elías ahora estaba en una posición imposible: ayudar a su protegida renegada o seguir el protocolo y ordenar su captura o eliminación. La elección de él determinaría el destino de millones. La limpieza del sistema corrupto de Quimera ahora dependía de la capacidad de Elena para navegar por el sistema igualmente peligroso del directorio. Necesitaba convencer a Elías de que no era una traidora, sino la única esperanza. La victoria de ella ya no sería una cuestión de derrotar a Leandro, sino de forjar una alianza inestable con su pasado para garantizar que hubiera un futuro. Era la prueba final de sus habilidades, no de combate, sino de diplomacia y confianza. El teléfono vibró de nuevo, esta vez en un canal encriptado que solo ella y Elías conocían. Tienes una hora para convencerme de que no debo poner un precio a tu cabeza. Punto de encuentro cambiado. Envió nuevas coordenadas. Le estaba dando una oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad. La alianza, aunque frágil como el cristal, se había formado. La carrera contra el tiempo había comenzado oficialmente. La resolución de la historia no era un final feliz, sino un comienzo. Desesperado. Elena, la afanadora, la espectro, la penitente, y ahora la portadora de una responsabilidad apocalíptica, recogió su equipo. Ya no se estaba escondiendo ni huyendo. Estaba en camino a encontrar a su mentor, a enfrentar su pasado y a intentar detener un futuro que ella misma había desencadenado. Su guerra personal se había convertido en la guerra de todos. Meses después, el sol se pone sobre las aguas de una ajetreada ciudad portuaria en el sudeste asiático. Elena Viana, ya no en uniforme de afanadora, sino en un traje táctico ligero, observa el movimiento de un buque de carga a través de un par de binoculares de alta tecnología. No está sola. Un pequeño equipo de agentes del directorio se posiciona silenciosamente a su alrededor. La crisis del proyecto Omega fue evitada por un pelo, en una batalla silenciosa cuyos detalles el mundo nunca conocerá. Objetivo confirmado, Espectro. La voz de Elías suena en su oído, calmada y familiar. Las últimas células de Quimera están a bordo. Elena no responde. Solo asiente a su equipo. Su nueva vida no es de paz. La redención no vino en forma de tranquilidad, sino de propósito renovado. Ya no está huyendo de su pasado, sino usándolo como un arma para proteger a los demás. Ha aceptado quién es. Un arma. Y ahora estaba apuntada en la dirección correcta. Ya no lleva el medallón aplastado. En su lugar, en un bolsillo interno, guarda un único chip de datos quemado. Un fragmento del servidor central del proyecto Omega, un recordatorio de cuán cerca llegó el mundo del abismo por causa de su dolor. No se ha perdonado totalmente por la muerte del niño, pero ha encontrado una nueva manera de honrar su memoria.
asegurándose de que ninguna otra vida inocente se pierda a manos de los monstruos que se esconden detrás de pantallas e ideologías. Su penitencia ahora era la vigilancia. El viaje de Elena comenzó con una humillación personal y terminó con una responsabilidad global. Buscó una justicia pequeña y encontró una guerra enorme. Esto nos lleva a preguntar, ¿hasta qué punto la búsqueda de justicia personal puede cegarnos ante las consecuencias devastadoras e imprevistas de nuestros actos? ¿Dónde termina la venganza y comienza la verdadera responsabilidad? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más historias de justicia instantánea, donde lo que está en juego es más alto de lo que puedes imaginar. Debe ser el hijo que abandonaste para venir a limpiar mi mugre.